Buenas noches, que el Señor les bendiga. Les saluda el pastor Jorge Ovalle de El Olivo Ministerios, transmitiendo desde Guatemala. Hoy vamos a tocar el tema de instrumentos de honra para el Señor. Y podríamos hablar también acerca de que podríamos ponerles que somos, quiénes son los obreros que son aprobados por Dios. Bendecimos muy buenas noches a cada uno de los que se conectan a la señal del Olivo Ministerios, aquellos que se van a estar conectando en diferido. Muy buenas noches, mi querida hermana Ani López, la bendecimos en el nombre de Jesús. Es un gusto poderla saludar y bendecir. Estamos orando por su vida. Me voy a comunicar con usted también. Y es un gusto poderlo saludar desde acá. Mi hermana Elizabeth Arriaga, qué bendición saludarla desde acá. Qué gusto poderla bendecir desde acá y qué bueno que están ya presentes para el estudio de esta noche. Hoy, como les digo, vamos a tocar el tema de cómo podemos ser instrumentos de honra para el Señor. Todo creyente tiene que tener un objetivo en la vida. Tenemos que esperar algo y trabajar en cada día, ser mejores instrumentos para el Señor. Y esto, hoy reflexionaba acerca de esto, que muchas veces dejamos pasar nuestra vida y la dejamos pasar en afanándonos en cosas que a final de cuentas son temporales. Dedicamos mucho tiempo de nuestra vida, mucho esfuerzo en situaciones que no nos dejan algo eterno. Pero dedicar nuestra vida al Señor siempre va a ser algo que tiene un fruto y un fruto bueno, algo que podemos disfrutar en esta vida y en la eternidad. Hay trabajos a los que le dedicamos tanto tiempo y esfuerzo pensando que nosotros somos indispensables allí. Descuidamos a la familia, descuidamos a la iglesia, el servicio del Señor. Y si en algún momento lo tenemos que dejar, vemos que rápidamente las personas son sustituibles. Pero un padre, una madre, no pueden ser sustituidos en una familia. Hoy vamos a hablar acerca de los instrumentos de honra para el Señor o cómo podemos ser esos obreros aprobados para Él. Les comento que este sábado, el día de ayer, fue la Marcha para Jesús. Fue una actividad muy hermosa, la verdad, en el cual de muchas iglesias nos reunimos allí para caminar proclamando el nombre de Jesucristo, exaltando su nombre públicamente, haciendo una declaración pública de nuestra fe, recordándole a Guatemala y diciéndole claramente que el único camino a la salvación es Jesucristo. Y esto es importante, que no guardemos aquello por lo que hemos sido llamados. Claudia Rivera Boy, mi hermana, le bendigo y le saludo en el nombre de Jesús. Pues eso es algo importante, que nosotros no seamos una luz escondida, una luz apagada, una luz guardada debajo de un cajón, sino seamos aquellas luces que Dios puso en esta tierra para ser de bendición, para traer y manifestar lo que Dios ha querido, que hay un camino de salvación para esta humanidad. Por eso quiero que me acompañen a la segunda, vamos a reflexionar acerca de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y vamos a estudiar el capítulo 2, del 14 al 21.
La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 14 a 21, va a ser nuestra reflexión en esta tarde. Le bendecimos en el nombre de Jesús, ahí a los que ya están conectados, y vamos a darles un pequeño tiempo para que puedan buscar en sus Biblias el pasaje bíblico y podamos juntos estudiar, juntos meditar, juntos escudriñar la Escritura para que el Espíritu Santo nos dirija en conocer a profundidad qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que anhela o espera Dios de nuestra vida. Segunda carta a Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo de 14 al 21. Si ya están listos, si tienen su Biblia a mano, búsquenlo por favor y me ponen ahí un mensaje de que están listos, que encontraron el pasaje y que podemos empezar a leer para que leamos juntos la palabra del Señor. Muy buenas noches, mi querida Lucky, qué bueno que ya estás por aquí, ya te estaba extrañando. Mi querida hermana Celia Victoria, qué bendición de poderla saludar desde acá también y qué gusto poder estudiar la palabra de Dios. Les estoy motivando a los que se están conectando que por favor tengan abierta su Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Vamos a empezar a leer la palabra de Dios. Espero que ya está. Mi hermana Elizabeth me dice que ya está lista, tiene el pasaje listo. Y mi querida hermana Ani también. Entonces empezamos a leer la palabra del Señor. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer hasta el 18 ahorita. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, a que no, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Les bendigo a los que ya se están conectando por allá. Mi amada hermana Liz Cortés, qué gusto de poderla saludar nuevamente. Mi hermana Marilena Minera, qué gusto de poderla saludar y bendecir desde acá. Pablo está exhortando a Timoteo, como un padre exhorta a su hijo, como el Espíritu Santo nos exhorta hoy a nosotros y como yo les estoy exhortando hoy a sus vidas. Mi querida abuelita Luna, bienvenida. Y le dice, recuérdales esto. Hay recordatorios que debemos tener constantemente en nuestra vida. Recordatorios de cosas que no deben de ser olvidadas. Y el apóstol Pablo le está recordando a Timoteo algo importante, algo muy importante que va a servir para la vida de un buen obrero, un obrero aprobado por Dios. Dice, recuérdalos esto. Erika Albío, le bendigo y le saludo en el nombre de Jesús. Y dice, exhortándolos delante del Señor. Mira qué exhortación más grande, porque dice, recuérdalos y exhórtalos. Exhórtalos delante del Señor. Porque tenemos Señor y el Señor está delante de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo nos exhorta, es el mismo Señor exhortándonos a que hagamos algo, que accionemos en algo que es de agrado al Señor o es de desagrado al Señor. Débora Luz, le bendecimos en el nombre de Jesús. Alice Valle, bienvenida y bendecida seas. Dice, nos exhorta a que no contendamos sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Esto es importante. Dice primero que tenemos que asumir una posición firme delante de aquellos que están peleando una guerra de palabras y tratando de confundir la fe de los creyentes. No contiendan sobre las palabras. Algunos hacen
toman solamente una parte de la palabra de Dios y quieren solo dar vueltas en esa palabra tratando de confundir a los creyentes, tratando de desviarlos del verdadero sentido de la palabra de Dios. Incluso hay no creyentes que quieren contender acerca de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice, no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hay conversaciones, hay palabras, hay debates que tenemos que saber, que algunos son para bendición, pero también tenemos que estar sensibles a la voz del Espíritu Santo, que no estamos llamados solo a ganar debates y a perder a personas para Cristo. Estamos llamados a manifestar la sabiduría de Dios, el amor de Dios que salva. Y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y ese es el llamado de Dios para nosotros, presentarnos con diligencia, presentarnos con esfuerzo delante de Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Yo me recuerdo, y hablábamos con mi familia hace unos pocos días, que estudié un tiempo en un colegio militar de acá de Guatemala. Y en ese tiempo, pues eran, no sé cómo será ahora, pero eran sumamente estrictos en cuanto a la presentación que debíamos llegar. Aunque llegáramos muy cansados a nuestra casa, muy tarde a nuestra casa, debíamos presentarnos al día siguiente. En ese tiempo se llamaban charreteras, que se ponen aquí sobre los hombros y tenían botones metálicos de color bronce. Teníamos que pulirlos toda la noche. Teníamos que pulir la hebilla del cinturón para dejarla reluciente igual que los botones. Ya era de madrugada y nosotros levantándonos, todos los que estudiábamos ahí, a tener que ilustrar las botas para dejarlas totalmente relucientes. Había técnicas para hacerlo, porque teníamos una inspección para ser aprobados. El que no pasaba la inspección, no podía entrar a clases. Tenía que quedarse limpiando todo su presentación y tener cierta disciplina antes de poder entrar. Pues me venía a la mente esto, porque dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse. Claro, nosotros no es exactamente la vestimenta física, pero es nuestra vestimenta de una vida de santidad. Y en eso tenemos que aferrarnos y en eso tenemos que esforzarnos, en presentarnos ante Dios como obrero que no tenemos que avergonzarnos, como los trabajadores que han hecho bien su trabajo. Y nos podemos presentar a Dios y no recibiremos reproche de Él. Que lo que Dios nos mandó a hacer, lo hemos hecho con nuestro mejor esfuerzo. Y dice que usa bien la palabra de verdad. En todo este tiempo yo me he dedicado al llamado que Dios me ha dado, de preparar bien en la palabra de Dios a aquellos que deben de ser preparados, a los obreros del Señor, aquellos que tienen que usar esta palabra bien de verdad, que podamos defender la verdad con la palabra adecuada y no solamente con nuestras emociones, con un carácter fuerte, con una dialéctica importante, sino que sepamos usar la palabra de verdad de una manera correcta y con el espíritu y el corazón correcto también delante de las demás personas. Hay personas que no esperan un debate, aunque te hacen preguntas, pero lo que va a cambiarlos es el amor de Dios, el amor de Dios. En debates con personas no creyentes, incluso me ha tocado detenerme un momento y levantarme y abrazar, y se rompe una coraza de años de dolor, de injusticias que se han sido cometidas en contra de las personas, pero el amor de Dios borra muchas de las barreras. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías. Hay conversaciones en las cuales
no debemos estar. Hay conversaciones a las que no debemos de prestarnos. Hay temas en los que no debemos de entrar. Incluso temas profanos que nos llevan o nos alejan de la santidad de Dios. Incluso pueden ser temas ideológicos, temas políticos, que no estoy diciendo que no podemos tener nuestras opiniones políticas, ideológicas. No. Estamos hablando de otra cosa. Estamos diciendo que tenemos que evitar aquellas conversaciones que nos van a quitar del lugar que Dios quiere que tengamos de paz, de gozo y de amor. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hay creyentes que toda su vida la dedican a hablar de ciertas cosas. Y está bien, creo que todos podemos en nuestro accionar laboral, comercial, académico, tenemos mucho que hacer y hay cosas que nos absorben. Pero para creyentes siempre tiene que haber un espacio, que es nuestro espacio principal, es el espacio de la fe. Si no dedicas mucho tiempo a la palabra, muy probablemente no tendrás mucho tiempo para discutir la palabra. Mis conversaciones, incluso con mi esposa, con mis hijos y tantas cosas, claro que también tocamos cualquier tema del día a día, pero también siempre van a terminar o a concluir en lo que Dios quiere y en la voluntad de Dios y en el amor de Dios, porque de la abundancia del corazón abra la boca, pero hay conversaciones que no tienen que envolverte, porque dice, te van a conducir más y más a la impiedad. Dime qué hablas y te diré en qué piensas. Podríamos decir si cambiáramos un poco el dicho popular, ¿verdad? Pero de verdad lo que hablamos también refleja mucho de lo que está en nuestra mente siempre. Y dice, y su palabra, esas palabras vanas, esas palabras profanas, dice el versículo 17 que estábamos leyendo aquí, y esas palabras te van a carcomer como gangrena. Cuando nos enfrascamos en conversaciones que no son útiles en el Señor, cuando dejamos que esas conversaciones que son vanas palabrerías, que son conversaciones mundanas que nos llevan a situaciones o a recuerdos incluso, o a experiencias pasadas, donde podrías haber tenido un recuerdo de alegría, de gozo, pero profano, probablemente provocado por el pecado, puede hacer que te empiecen a carcomer los recuerdos, y dice aquí como una gangrena, como una infección que empieza poco y empieza a extenderse hasta que al final infecta tu mente y tu corazón. Y nos da aquí un ejemplo, el apóstol Pablo, porque dice aquí en el versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Él nos da un ejemplo de dos personas, y de los que nos está hablando eran creyentes, pero fueron infectados por vana palabrería, fueron infectados por malas conversaciones, fueron infectados por contender sobre palabras, para basarse incluso en conversaciones de lo que creían los creyentes de ese tiempo, pero tomándose solo ciertas palabras y no el contexto de la enseñanza de Dios. Y fueron infectados como gangrena, porque es el ejemplo que está poniendo Pablo, que empezó como algo pequeño, pero empezaron ellos a darle vueltas a cosas profanas. Empezaron a tratar de envolver la enseñanza de la sana doctrina. La sana doctrina, yo les he dicho, se ha hablado mucho de la palabra sana doctrina. Y algunos toman, hay que la sana doctrina es solo esto y esto y esto, pero la sana doctrina
Es esto, lo completo de la palabra de Dios. Esta es la sana doctrina. Y, el complemento, la totalidad de la palabra de Dios nos da el camino a seguir. Y entonces Himeneo y Fileto eran personas que iniciaron en ser siervos de Dios y se fueron enfrascando en esas conversaciones que no tienen sustento. Y dice aquí en el versículo 18 que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Tremendo. Dos varones que seguramente tenían conocimiento de la palabra de Dios. Dos varones que tenían liderazgo, porque aquí lo vemos, que trastornaron la fe de algunos, o sea, que afectaron a algunos, tenían liderazgo. Pero habían llegado a infectarse por sus propios pensamientos, por conversaciones o con ideas que se centraban únicamente en palabras. José Solares, le bendecimos en el nombre de Jesús desde Boston. Qué gusto de poderlo saludar nuevamente. Es un hombre muy fiel y le bendecimos y permanezca fiel en la palabra del Señor, fortalecido en la fe. Pues estos se desviaron de la verdad por no querer establecerse en lo total de la palabra y quedarse únicamente en una contienda sobre algunas cosas, y fueron infectados. Y entonces se desviaron de la verdad y empezaron a decir cosas que no eran verdad, que tenían un tinte de verdad, pero lo demás había sido desviado, se habían desviado de la verdad. Y esto es lo más tremendo, porque aquel que no está bien cimentado en la verdad, aquel que no está bien parado en la roca firme que es Cristo, en el conocimiento de la palabra de Dios, puede ser llevado de aquí para allá como las olas del mar, como dice la palabra de Dios en Santiago. Y entonces empezaron a decir que la resurrección de los muertos ya se había efectuado y que el arrebatamiento ya había sido, y que los que se habían quedado ya no pertenecían, ya no podían esperar la venida del Señor. Y trastornaron la fe de algunos. Trastornaron la fe de algunos. ¿Y de quiénes trastornaron la fe? De aquellos que no conocían la palabra y de aquellos que se enfrascaron también con ellos en ese tipo de conversaciones y de contiendas de palabras que de nada aprovechan. En 1 Timoteo 1:19, 1:19, perdón, y 20, 1 Timoteo 1:19 y 20, nos da un poquito de más de características qué pasó con estas personas que hicieron una rebelión, podríamos decir, dentro de la iglesia, por tener un conocimiento, pero no era un conocimiento que un conocimiento desviado de la palabra, que no solo les afectó a ellos, sino le afectó a la congregación. Y mira qué dice 1 Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, por no tener fe y buena conciencia, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Y mira lo que dice el apóstol Pablo: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esta es la disciplina más grave o más tremenda o más severa que puede tener la iglesia de Cristo con aquellos que se desvían de la verdad, que son dentro de la congregación. Y nos dice que estos que estaban diciendo doctrinas falsas naufragaron de la fe y hicieron naufragar
A algunos, dice. Los llevaron por un camino de perdición y no de salvación. Y entonces dice Pablo que él los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esto ya lo vimos en algún momento, qué significaba esto de entregar a Satanás. Hay otros casos de esta manera, pero era que ellos salían de la comunión y de la protección que hay dentro de la comunidad, porque ellos voluntariamente escogieron el camino de la mentira y no el camino de la verdad, y quedaban bajo el ataque directo de Satanás sin la protección que había en la comunidad. Es como aquellos que están en el redil. Nosotros estamos en el redil y el buen pastor nos guarda. Cuando voluntariamente se salen del redil, quedan expuestos al lobo. Pero aquí la disciplina no es para una destrucción eterna, sino que es para que aprendan a no blasfemar. No es el tema, ya lo dimos en alguna oportunidad y lo repetiremos cuando llegue el momento para verlo. Pero todos los que seguimos al Señor, tenemos que tomar una decisión clara de apartarnos de la maldad a cualquier precio, de aferrarnos y caminar en la fe de lo que la palabra de Dios nos dice, más que lo que las personas nos dicen. Por eso yo siempre les hablo, abran sus Biblias, leamos la palabra, para que todo lo que hablemos esté basado acá, no en pensamientos, no en ideas humanas, que pueden haber ideas muy buenas, pueden haber ideas extraordinariamente razonables, pero no son las palabras que te van a llevar a la eternidad, que te conducen al camino de la salvación, porque estas palabras son la palabra de Dios, es la única que puede limpiar tu camino, es la única que puede limpiar tu vida y tu corazón. Y regresamos a 2 Timoteo 2, 19 y 20. Y dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Miren qué importante. El fundamento de Dios, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cómo sabemos que estamos bien fundamentados en Cristo? ¿Cómo sabemos que tú y yo estamos parados en la roca firme que es Cristo? Porque hay un sello. Hay un sello de garantía de que estamos caminando en el fundamento y estamos parados en el fundamento de Dios. ¿Y cuál es este sello? Dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El conocer en profundidad y que Dios nos conozca a nosotros es un sello, es el sello del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se manifiesta ese sello? Ese sello obviamente es un sello que Dios tiene conocimiento tuyo y mío, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y que ese nombre está escrito en el lugar que Dios nos mira y nos conoce. Ruti, te bendecimos en el nombre de Jesús, pero ahí está el nombre de Clarita, Ruti, Alice, Lucky, Annie, Claudia, Elizabeth, todos aquellos que estamos aquí, Débora, si hemos creído en Jesucristo, estamos inscritos en el nombre, en el libro de la vida. Y allí somos conocidos por Dios. Eric, que no se me va a olvidar, ¿verdad? Celia Victoria, Marilena Minera. Si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, Dios nos conoce. Pati de Orellana,
Eso es sello de Dios. Pero ¿cómo se manifiesta ese sello aquí en nosotros? Porque cualquiera podría decir, yo soy hijo de Dios. Yo estoy parado en la roca. ¿Cómo se manifiesta ese sello en tu vida y en mi vida? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y esta es la pequeña gran diferencia entre un obrero aprobado y un obrero desaprobado. La pequeña gran diferencia es que el que tiene el sello del Espíritu Santo es aquel que se aparta de la iniquidad, de la maldad. ¿Y qué es maldad? Todo aquello que se aparta de la bondad de Dios. Y el que no se aparta de la iniquidad no está manifestando que tiene ese sello de aprobación de Dios. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca a Cristo. Siempre que invocamos el nombre de Jesucristo, tenemos que hacerlo con reverencia y con santidad. Y algunos se han olvidado de esto. Algunos se han olvidado y pronuncian el nombre de Cristo de la manera más liviana, más superficial. Cuando nos dice aquí mismo que para invocar el nombre de Cristo tenemos que apartarnos de iniquidad. Tenemos que vivir una vida de santidad. Y dice el versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Uy, miren, esto está bien fuerte. Porque Pablo usa 2 veces esta referencia de instrumentos de honra, instrumentos de deshonra. Instrumentos para honra y santificación y otros instrumentos para usos viles. ¿De qué está hablando aquí? Entonces dice que hay muchos utensilios, hay muchos instrumentos. ¿En dónde? Hay muchos utensilios en la iglesia. Nosotros somos instrumentos en la mano de Dios. Y tenemos que saberlo y reconocerlo así. Somos instrumentos en la mano de Dios. Pero ¿qué tipo de instrumentos somos? Y aquí nos dice, miren que la imagen y la metáfora que hace y el ejemplo que hace Pablo para mí es precioso. Porque nos hace ver cómo vivimos en una casa. Y dice aquí, miren, en un lugar grande hay todo tipo de instrumentos. Y dice, hay utensilios de oro y plata. Pero también, y eso nos quiere decir, hay instrumentos muy valiosos. Pero también hay otros que son de madera y barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y en nuestra casa tenemos, yo estoy seguro que tal vez ustedes tienen, o ustedes me dirán, tal vez no es así. Pero tal vez heredaron una vajilla o unas copas o unas tazas de su abuelita que tienen una orilla de oro, o tienen una vajilla muy especial, o tienen algo que solo sacan cuando hay algo muy importante. Porque ven ustedes que eso es muy valioso, ¿verdad? No lo vas a usar en cualquier momento, no lo vas a usar de diario. Pero hay otras cosas que no importan. Hay vasos y platos desechables que son de poco valor, porque su uso es momentáneo. Ahora, en la iglesia hay instrumentos y algunos son de uso más honroso. ¿Y quiénes son ellos? Son aquellos que se separan de la maldad. Algunos que, como dice aquí, recuérdales esto exhortándolos delante del Señor a que no contiendan,
no, aquí el 13 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. Esos son los vasos de honra. Son aquellos que se separan de la maldad. O diría, somos aquellos. Porque incluyámonos, desde ya incluyámonos en esos instrumentos de honra. Incluyámonos en esos obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Los que se aferran al verdadero evangelio según la Escritura. Porque si tú te aferras a vivir una vida y no solo oírla, sino vivirla, no solo saberla, sino aplicarla, no solo conocerla, sino basar tu vida allí, entonces Dios te va a utilizar como instrumento de honra. Dios te va a conocer y estarás manifestando que el sello del Espíritu Santo está sobre ti. Instrumentos de honra. Pero bueno, ¿y entonces quiénes son los instrumentos para usos viles? Estos son los que se desvían de la verdad. Son aquellos que comenzaron bien su carrera, pero en el camino no desean ir entregando, ser transformados por la palabra de Dios, dejando de lado todo aquello que era una vida que no agradaba a Dios. Y entonces, poco a poco, como nos dijo la imagen aquella que nos dio, que es como que están infectados con una gangrena. Han dejado que la maldad vaya infiltrando su vida. Y poco a poco se van desviando de la verdad. Pereira, los saludamos y los bendecimos en el nombre de Jesús. Tan importante, miren, cuando una persona cae en pecado y no se acerca a Dios, no le impacta el pecado en su corazón y se aleja de Dios, ese alejamiento de Dios en un momento determinado, cuando vuelva a pecar, ese pecado cada vez le resultará menos preocupante, menos importante. No, eso no era tanto, no era para tanto. Y eso poco a poco te irá haciendo duro tu corazón en cuanto a la voz del Espíritu Santo que te está hablando que ese no es el camino. Y te vas desviando de la verdad. Dice Celia Victoria, entendiendo que somos templo del Espíritu Santo. Podría ser también en las cosas buenas y malas que hacemos como humanos. Es como que nos hubieran dejado en un palacio para que nosotros lo tuviéramos limpio y ordenado. Cristo vino, pagó el precio de nuestros pecados y nos limpió. Su sangre nos limpió. Pero ahora nuestra tarea es mantener limpio un templo de Dios para honra, para uso de Dios. Y si nosotros no hacemos nuestra tarea de dejar fuera el pecado, la maldad, poco a poco contristamos al Espíritu Santo de Dios. Bueno, aquí dice abuelita Luna, Jesucristo les dijo que no hacían lo que él les decía. Bueno, los fariseos, a los fariseos les decía, miren, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen algo, pero hacen una cosa diferente que no le agradaba a Dios. Dios nos da talentos, nos da dones y nos da ministerio como Él quiere. Pero depende de cada uno la limpieza de su vida para ser usados para honrar al Señor.
porque el Espíritu Santo está sobre nosotros para llevarnos en una transformación, para que pasemos de esa vida antigua a la novedad de vida que hay en Cristo Jesús. A una vida nueva, pero para eso tenemos que morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, que son manchados y marcados por la carne, para tomar los deseos y los anhelos de Dios. Pero esto lleva un esfuerzo. No estamos hablando de salvación. Eso tengo que aclararlo muy bien, porque no estamos hablando de salvación. La obra salvadora la hizo Cristo en su totalidad. Estamos hablando de la santificación. Cristo nos hizo santos, pero ahora tenemos que caminar en esa santidad. Y entonces los dones, los talentos, el ministerio que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que no solo cuidarlo, sino que nosotros tenemos que desarrollarnos en santidad para uso santo. Yo no sé si les conté, pero hace mucho tiempo yo todavía ya servía en una iglesia, en un ministerio grande e importante. Pero había eran unos hermanos, me acuerdo muy bien, que tenían el don profético. Pero ahí había algo en su vida que no estaba de todo bien. Y se acercaban a las personas para decirles que les tenían que dar ciertas cosas que así decía el Señor y que si no hacían lo que Dios estaba diciendo por boca de ellos, de bendecirlos a ellos, iban a caer en cierta maldición. Tomaron un don que Dios les había dado y lo corrompieron. Lo que sea, por su necesidad, por lo que sea. Pero corrompieron el don de Dios y se desviaron de la verdad. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Muy bien, Ana. Nosotros tenemos que seguir el camino de nuestro Señor, de la santidad. Y entonces nos dice aquí el versículo, terminaba de leer un par de versículos más, del 22 al 25, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Entonces nos dice que debemos de huir. Hay cosas en nuestra vida en las cuales no nos tenemos que quedar a batallar, sino que la palabra nos dice que huyamos de las pasiones juveniles. Hay pasiones que en la juventud nos afectaron, pero también incluso en la madurez o en la vejez no nos han abandonado del todo, ¿no? O la tentación, por lo menos la concupiscencia de nuestra carne nos atrae hacia ese lado. A esas dice, huye de las pasiones juveniles. A esas no hay que quedarse ahí. La receta que nos da Dios es huye de las pasiones juveniles. No quedarnos a batallar con las pasiones que nos atraen de la carne, sino seguir el camino que Dios nos da. Huyamos y sigamos, dice. Hay dos caminos. Algunos se quedan entrampados queriendo batallar con algunas cosas de su pasado, cuando Dios nos dice,
que cuando venimos a Él, somos muertos a la vieja naturaleza. Todo aquello ya quedó atrás, quedó atrás. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y entonces Dios nos dice, ahora hay que caminar. Hay un camino que debes de seguir. Y dice aquí, sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor y sigue la paz. Y con los de corazón limpio que invocan al Señor. Rodéate, júntate, ten relación con los que con corazón limpio invocan al Señor. Como decía hace mucho tiempo mi pastor, en que entre lobos anda, aullar aprende. Para bien o para mal, ¿verdad? Si andas con gente que solo está contendiendo, con gente que solo está hablando de cosas que no convienen, pues poco a poco tu pensamiento se va a ir amoldando ahí. Pero si estás y te juntas y las conversaciones son con los de limpio corazón que invocan a Dios, tu vida también va a caminar hacia la santidad, hacia la limpieza de corazón. Pero nos dice que desechemos las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Hay cosas que hay que desecharlas. Hay conversaciones que ya no valen la pena. Hay contiendas que ya no vale la pena meterse demasiado si eso va a crear un quebrantamiento. Por ejemplo, hay cosas mínimas que son cosas de gusto, por ejemplo, en tu casa, con tus hijos o lo que sea, y tal vez estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Deséchalas. Desecha también esas conversaciones que no traen nada bueno en cuanto a palabras y cosas que te quieren desviar de la verdad de Cristo. Porque dice que el siervo del Señor, si quiere ser vaso de honra, si queremos ser vaso de honra y verdaderos siervos, esclavos del Señor, no debemos ser contenciosos, no debemos ser peleoneros con todo el mundo, sino amables para con todos, aptos para enseñar y sufridos. Tenemos que estar dispuestos a enseñar al que quiera aprender. Porque hay gente que no quiere aprender, pero a que quiera aprender tienes que ser incluso sufrido. ¿Eso qué quiere decir? Que debes de tener paciencia. Hay unos que aprenden más rápido, otros que no aprenden tanto. Pero dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Tenemos que enseñar la palabra con mansedumbre. Claro, hay momentos, y lo vemos con los apóstoles, que tuvieron que contender, pero sobre todo contendieron. Y Cristo contendió, no con los pecadores. Si ustedes ven la historia de Cristo, Él sí se acercó a mujeres de dudosa reputación, como aquella que derramó el frasco de alabastro, con ladrones como Zaqueo, y no tuvo problema, le dijo, baja que hoy voy a comer en tu casa, ¿verdad? Los publicanos y pecadores. Pero con los que confrontó fueron con aquellos líderes que querían llevar en un camino de perdición a otros. A esos sí los confrontó, a los fariseos, a los saduceos, a los intérpretes de la ley. Pero a nosotros nos dice que con aquellos que aún podemos ganar, que lo hagamos con mansedumbre, que los corrijamos, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Hermanos, la palabra de Dios es clara, la verdad es clara. Muchas veces nosotros somos los que no queremos que sea tan clara, ¿verdad? Pero recordemos esto, debemos escapar de la tentación para no ser prisioneros de ella. Hay tentaciones que no hay que dejarlas, que no hay que dejar que se acerquen a nuestra vida. Hay tentaciones que tenemos que huir. Y tenemos que evitar ciertas situaciones que no van a traer bendición para nuestra vida. Pero cuando se presente la oportunidad de poder corregir a alguien, hagámoslo con mansedumbre. No sea que se arrepienta, dice la palabra,
y regrese y que conozca la verdad. Vamos a orar en este momento, porque es necesario que nosotros como hijos de Dios querramos ser instrumentos de honra y no vasos de deshonra. Aquellos que no quieren santificarse solo son usados para usos viles. Claro, van a ser instrumentos, pero ya no van a ser instrumentos de la santidad de Dios. Van a ser instrumentos para querer desviar a otros del buen camino. Como me recuerdo muy bien, sin conocer a Cristo, estando aún en el colegio, había un amigo, porque yo lo consideraba un amigo, porque era un amigo con un enorme carácter, muy bueno, le teníamos aprecio a todos los de la clase, pero tenía problemas de adicciones. Pero quería que todos los que estaban a su alrededor también estuvieran, invitarlos a tener la misma adicción, porque el pecado nunca quiere estar solo. Pero nosotros tenemos que hacer un alto con estas personas, porque no solo se hacen daño a ellos mismos, sino que atraen a otros a la perdición. Vamos a orar en este momento. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy clamo, Señor, delante de tu trono, Señor, por salvación, Señor, para aquellos que aún no te conocen, por aquellos que están cerca de nosotros y que necesitan saber de ti. Padre, en el nombre de Jesús te pido que podamos ser instrumentos de honra en tus manos, que podamos traer, Señor, que Dios les conceda que se arrepientan para que conozcan la verdad. Estamos clamando por ellos, estamos clamando por aquellos cercanos a nosotros que aún no te conocen. Concédele, Señor, que conozcan la verdad, que se arrepientan, Señor, que escapen del lazo del diablo en el que están cautivos bajo la voluntad de Él, para que vengan y sean instrumentos de honra en tus manos. Padre, queremos ser obreros aprobados. Queremos ser, Señor, instrumentos útiles en tus manos, que nos uses para tu gloria, para tu honra, que nos uses para hacer luz en medio de la oscuridad, que podamos ser los que manifiesten tu amor, tu paz, tu gozo, que podamos ser guardados y protegidos de un mundo, de un enemigo que quiere destruirnos. Padre, hoy estoy clamando y pidiéndote por aquellos que necesitan protección, para que, Señor, tú seas su guarda, su torre fuerte, su escudo de protección. Dice tu palabra en Deuteronomio 28, por un camino vendrán en contra de ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Esta es la porción y la bendición de los hijos de Dios. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Qué gusto haber podido compartir la palabra de Dios con ustedes. Que el Señor fortalezca sus vidas y que cada día más seamos transformados por ese amor de Dios. No dejemos que nuestras pasiones tomen lugar en nosotros. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Los esperamos el día miércoles para el estudio de la palabra, Biblia en mano. Ya he estado recibiendo algunos resúmenes de los estudios que me han dejado impactado, de verdad, tremendamente. Y les bendigo por eso, por la disciplina, por el cariño que le ponen a estudiar la palabra de Dios. Y espero que más nos manden los apuntes de los estudios de los días miércoles para que podamos aprender cada vez más. Ana Gómez, la bendecimos en el nombre de Jesús. También, miren, les comenté al principio, pero les comento también ahora que la marcha para Jesús del día sábado fue muy bendecida. Tremendamente se proclamó el nombre de Cristo en público, no avergonzándonos de este Cristo que nos rescató. Y les exhorto a que estemos siempre listos para cuando seamos convocados para caminar, para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, sobre todo ganar almas para Cristo. Si quieres mandar tus diezmos, tus ofrendas, puedes contactar y podremos orar por ti. Que el Señor les bendiga
Que tengan una muy feliz noche, que la paz del Señor guarde su mente y su corazón. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Mi hermana Rosito, que no la había saludado, les saluda en el nombre de Jesús. Mi hermana Débora también, qué gusto saludarla. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bendiciones.